Este programa es patrocinado por Café Sabarex, simplemente el mejor. Hola, ¿qué tal? Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en una edición más de Charlas de Café. Ya ni le pregunto, ya pues no abundó más la autoridad en el caso del xilófono, y digo la autoridad porque no es mío. Es tuyo, ¿cómo no? Sí. Claro que sí. Mayra, Rubén, Iván, se queda bajo resguardo. En comodato. O al menos grabamos el sonido. Al menos, Sí. ¿cómo no? Le decía, ya no es novedad porque han estado aquí los dos en esta misma charla, en esta misma mesa de café Sabaret, que llega a todos ustedes, bueno, pues gracias a todo un equipo y al buen sabor, mi estimado Nacho. Nacho Acuña. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Sí. Estés donde estés, disfruta tus momentos con Café Sabarex. ¿Sí o no? Por supuesto, Raúl Alberto Cortés. Muchas gracias, mi querido Pedro. Qué honor estar aquí nuevamente. Como dice la canción de José Alfredo, la media vuelta. Sí, Vuelta completa han dado. vuelta completa. Sí. Vamos a hablar porque quedaron muchísimas cosas en el tintero. Fíjense que amigos, conocidos, gente de la radio me preguntaron, no sé si fue el mismo caso hacia ustedes, oye, pues la radio aquí en Tijuana, por supuesto que tiene origen, qué bueno que lo mencionaron, pero los locutores son inmensos, imprudentemente o quizá por lo apasionado que estábamos, se nos quedaron varios por ahí en el tintero, mi estimado Nacho. Es correcto, se quedaron para esta ocasión. Qué bueno Sí. que nos La dan segunda oportunidad. Sí, y probablemente haya una tercera parte. Quizás sí, Vamos a quizás ver. sí. Sí, Es una lista larga, de veras. Sí, definitivamente. a diferencia de algunas otras regiones, la radio en Baja California, particularmente en Tijuana, tiene y seguirá dando muchísimas voces, Así mi es. estimado Alberto. Así es. Antes Voces que trascendieron. Sí, por supuesto que hay registro de ellas. Tijuana se forja, crece de la mano de estaciones de radio, de buenos locutores. Así es. Y locutores que con el paso de los años se convirtieron en grandes figuras. Yo sé que traen tema, el tema precisamente es la de estos personajes, pero nada más para hacer una breve remembranza. Don Pedro J. González. Fue uno de ellos, sí. Fue uno de ellos, claro. tanto de este lado de la frontera como de del aquel otro, lado, una vez Allende. que fue expulsado de los Estados Unidos. Así es. ¿Sí? Y no solamente uno de los grandes locutores que tuvo Baja California, sino también un verdadero líder social. La colonia Francisco Villa es fundada por este hombre, por este locutor, por este líder social, Pedro J. González. Las primeras voces que salieron al aire en los Estados Unidos, aquí en Los Ángeles, California, sí. fíjate. Que repercutía acá, que nos llegaba. Acá llegaba. Pues esta vecindad que siempre ha existido. Déjenme, le sirvo café, por favor. Ah, claro que sí, Pedro, muchísimas gracias. Estimado Empezamos Nacho. por Nacho, A ¿verdad? ver. Y fíjate que a mí me gustaría empezar con algo, si me Yo permites. hubiera querido empezar con el café por la izquierda, pero Se vale. No es nada personal. Se vale, pero vamos a cederle a la derecha, a la diestra esta vez. Estamos entre amigos. Sí, Estamos cómo entre no, amigos. gracias. Fíjate que a mí me gustaría arrancar con algo muy interesante, hablar un poco de la primera estación de radio aquí en Tijuana. Es una estación de radio que se fundó, muchísimas gracias, muy amable, en el año de 1926, clandestina. 90 años. 926. 26. Y empezó pues con el pie izquierdo, ¿no? Clandestina. La fundó el señor don Alberto Méndez Bernal. Compró un aparatito allá en Estados Unidos y se lo trajo, lo monta
Y ¿cómo se llama? Precisamente está en cámara, fíjate. A ver, sí, está apareciendo ahí Te voy a explicar. en imágenes de Sí, televisión, quienes nos están siguiendo, y en Bien, radio, bueno, bien, pues bien. podrán imaginarse. ¿Cómo no? Este edificio estuvo aquí en Tijuana, ¿en qué calles? En la calle Tercera y Constitución. Calle Tercera y Constitución. En aquellos años se llamaba Avenida B. Y ese edificio... Calle Tercera y Constitución, estaríamos hablando donde hoy se ubica una zapatería. Así es. Ajá. Que tiene un 3 por ahí, ¿no? Tiene un 3 por ahí. Ahí estaba ese edificio. Ahí es. estaba esta estación de radio. Exactamente. 1926. 26. Una estación de radio clandestina. ¿Sería la primera, Alberto? Fue la primera, definitivamente. La documentación Nacho. habla que sí. Que es la fue primera, efectivamente. Y salía al aire como AMB. No le anteponían las siglas XC. Porque pues por lo mismo era clandestina, ¿verdad? Pero ese edificio tiene otra significación, tiene varias, aparte de que ahí estuvo funcionando la primera estación radiodifusora, no comercial, ¿eh? Creo que emitía la señal una hora o 2 horas al día nada más, canciones, etcétera, ¿no? Mi tocayo Alberto también editó un periódico ahí. El edificio llevaba por nombre Correo del Norte, ese es en el frente del edificio así, tenía una leyenda, ¿no? Correo del Norte, porque ahí se editó el primer periódico de Tijuana y ahí existió la primera imprenta de Tijuana. Aquí en este edificio. En ese edificio, fíjate. Entonces, esta fotografía pues ha andado circulando en las redes, pero sin ninguna historia ningún ni nada, ningún dato, ¿no? Pusimos a investigarlo, Nacho y yo, y detectamos esto, ¿verdad? Oye, y con Pepe Saldaña también a propósito. Qué maravilla y qué buenísima información, Nacho. Vaya, en esta feria de historia que organizan algunos organismos, el mismo sistema educativo, imagínate recrear este tipo de edificios y además, como está ya investigado por ustedes, incluso documentado por esta imagen, los jóvenes o gente involucrada en los medios, pues al menos podría de alguna manera tener una idea del contexto histórico de la radio en Baja California. ¿Cómo no? Este es un dato fundamental, mi estimado Nacho. Y ya queda para la posteridad. Así es. ¿verdad? Porque probablemente este programa lo suban a las redes, ¿sí o no? Por supuesto, esto se Magnífico, encarga ¿no? Alberto y Es parte mis de la- compañeros de producción. Es parte Claro de la que sí. memoria de nuestra ciudad, nuestra Sí, joven así es. ciudad. Así es. Muy interesante, definitivamente, ¿verdad? Los primeros locutores, fíjate, me gustaría también que me brindaran la oportunidad, abusando, Pedro, por favor. Bueno, antes de que entres Los de 4 lleno primeros. en esta parte muy solemne, seria, que siempre te caracteriza, Gracias. pues ahora sí que nos torcieron. Digo, por el torcido. Además. La oreja La en oreja el camino se quedó. Se quedó en el camino, lamentablemente, pero en buenas manos, y en buen paladar también. Las conchas no llegaron. Las conchas no llegaron esta vez, fíjate. Yo los veo. Pero vemos cuernitos por ahí, pero también. Uno. Un cuernito. No vamos a disputar. Empezó la temporada de toros, así es de que no les voy a dar la alternativa en esta ocasión. Lo pueden compartir. Magnífico, No hay perfecto. ningún problema. Ahí hay una variedad agradable, ¿verdad?, de repostería. Y esto es en honor a Mayra, quiero comentarlo, ¿verdad? Sí, porque Mayra cumplió años la semana pasada. Hace poco, y fue una promesa que le hice yo por teléfono, ¿verdad?, de halagarla con una repostería clásica, típica del Tijuana de ayer también, ¿eh? Así que va para Mayra. A ver, mi estimado Rubén, también del equipo de producción, lo mismo Iván, yo sé que haciendo un poco de esfuerzo, también una imagen, si es que la pudiéramos sacar ahí de este archivo de nuestra productora, Ah, Mayra, sí. Sí, que es la que Sí. no solamente nos produce, sino también la que nos pasa la factura. Sí. La- Y además se da el lujo La de factura del cumplir, café. además se da el lujo de cumplir años y nosotros no. Muy bien. Se nos olvida. Sí. Todo Así el debe ser. equipo allá atrás. Allá. Gracias a ellos estamos. Ahora sí, mi estimado Alberto, aquellos primeros locutores, Nacho. Lo vamos a comentar. Mira, tenemos al señor Enrique Paulín, fue una de las primeras voces que salió al aire aquí en Tijuana. ¿En qué En época? 1926 inicia clandestinamente la radio en Tijuana con mi tocayo Alberto. Posteriormente, por ahí en el 29-30, se autorizan las primeras estaciones de radio y las primeras voces que salen al aire. Enrique Paulín es uno de ellos, Luis Alarid es otro, don Abelardo Rodríguez Ortega, otro, al cual yo tuve el gusto de conocer y tratar algunos años, alguna vez, ¿verdad?
El señor Santiago Verdugo fue otro, y no quisiera omitir el nombre de don Luis Enrique Enciso, Claro. que también muy conocido, y don Ubaldo H. Treviño, que fue papá de la señora Isabel, y el licenciado René Treviño Redondo, que fue presidente municipal de aquí de Tijuana, ¿verdad? Fueron las voces connotadas y fueron los pioneros realmente de la locución aquí en nuestra ciudad. Yo creo que por allá por los fines de los 20, mediados de los 30. Fundadores de la radio. Fundadores Tijuana, de la propiamente. pioneros, sí, Quienes definitivamente. vivían en esa época escuchaban a estas personas. Así es, eran que las son voces. poco conocidas. Así A es. ver, ahí está. Vamos a distraer un poquito la atención. Ahí está nuestra, Mira, Mayra, qué nuestra bárbaro. joven y admirada Productora. Miren, Mira para más, qué hacer diferentes programas aquí en Primer Sistema, pero sobre todo el de charlas de café, ella es Mayra Mercado de Pérez, y ahí está su pequeñita, que también forma parte de Par de del bellezas. equipo. Par de Andrea. bellezas. Nomás. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, sí, por feliz. supuesto, a Mayra Mercado. Así es. Ven preparando la cuenta, Mayra. Yo creo que nos va a ir muy bien hoy aquí en la cafetería de charlas de café. Nos la vamos a disfrutar Ahora, aquí los tres, así que Ahora hay Bueno, que no le toca a Nacho. hay buen pan para un creo buen- que sí, creo para que un le buen toca. café, un buen pan también. Nacho, día de hoy. Alberto, estos nombres que acabas de mencionar no solamente estaban íntimamente ligados a la radio, son los fundadores o los pioneros De la locución. de alguna manera, de la locución, pero también era gente muy vinculada a la iniciativa privada, Así los es. negocios, y combinaban esta parte. Así es. Porque además, mi estimado Nacho, Sí. los comerciales eran hablados, no se contaba como ahora tiene todo un equipo Mayra acá en la 1030, Ricardo Estrada o don Alberto Lucero Era Antuna. en vivo Era en vivo totalmente. todo. Digo, Era en y vivo. este Si cometías reproduce- un error y ahí se quedaba. Incluso muchos de ellos, sus propios negocios, quiero pensar, servía para difundirlos ahí. Así es, producían los sonidos con elementos muy rudimentarios, inclusive elementos de cocina, por ejemplo, para recrear el sonido, los cascos del caballo, ¿no? Con un par de tazas volteadas al revés, etcétera. Era fabuloso La escucharlos. creatividad. La creatividad de ellos, ¿verdad? Ándale. Ahí va. Ahora reflexionando, el otro ángulo es cómo, bueno, ya había el esfuerzo de transmitir, Sí. pero ¿cuántas personas tendrían la capacidad de recibir en Los, sus casas, los contar con receptores. un radio? Sí. Efectivamente. Se podría facilitar por la vecindad con San Diego. Sí, en el interior de la República, pues generalmente la estación, los concesionarios de las estaciones se veían precisados a adquirir lotes de equipos radioreceptores para poderlos acomodar entre la población, A lo ¿verdad? mejor eran radios como estos. Pues no creo, pero No, más bien como estos. más parecido a este que está aquí, fíjate. Ahorita nos platicas. Ahorita platicamos del sí. Eran voces, verdaderas voces, Así es. Alberto, que además pues no eran locutores improvisados, tenían alto bagaje Cultural. histórico, cultural, y de todo lo que ocurría, Así es. no solamente aquí en Tijuana o en Baja California, sino enterados. en todo el país y más allá de nuestras fronteras. Era cultura general. Cultura general, estamos hablando de que fue mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, Así para es. darnos una idea. Digo, si no ponemos ese referente, Saliendo la Primera Guerra Mundial, si acaso, ¿verdad? De ahí y empieza. seguramente han de haber jugado un papel importantísimo. En la sociedad, definitivamente. Fíjate que la voz del locutor en aquellos ayeres era ley, Pedro. Si te hablaban del clima, ¿no? Fulanito de tal lo dijo, ¿verdad? Y había que salir con paraguas y con impermeable, ¿no? Una catástrofe la relataban, hablaban a la estación para pedir más información, fíjate. Entonces era gente muy preparada. Pues era referente, qué bueno que mencionas esto, Alberto. Yo recuerdo que mencionaban, es que si lo dijo Enciso, es cierto. De Si ese no tamaño. lo dijo Enciso, Sí, ¿no? no era así. Si lo dijo Suárez Soto, es cierto. Así es. Esa autoridad que tenía. Ahora, si lo dice Pedro López Solís, es cierto, También es no es cierto. una voz. No. Si ustedes lo mencionan aquí, por supuesto que es muy cierto. en la comunidad. Nacho, también. Quiero abrir una Sí, adelante. paréntesis especial. Se quedó la otra vez pendiente de
don Luis Enrique Enciso Clark. Luis Enrique A Enciso, propósito, Que tenía también un negocio por la calle Segunda, cerca de lo que es ahora la Plaza Santa Cecilia, Así la es. Huella, agencia Enciso. Así es. Cuando estábamos en la secundaria, Alba Roja, por allá en el 63-66, en segundo año se nos ocurrió hacer un equipo de béisbol. Mira. De chamaco todo es posible. Bueno, pero había que comprar las pelotas para 2, nos pedía la liga. Y me comisionaron para ir a buscar a Enciso. Era Tijuana pequeño, 60, 80 mil habitantes, no sé si eran menos o más, pero éramos poquitos. Y voy y lo busco con una naturalidad, el arrojo que tiene el adolescente, ¿verdad? Sin temor a nada. Oiga, vengo de parte de mis compañeros del Alba Roja, queremos que nos patrocine, si puede y quiere, con 2 pelotas de béisbol cada semana, jugamos los sábados. Sí, cómo no, dice, ve con Inda, a la joyería Inda en la Niños Héroes. Dile que vas de mi parte. Mira, y sí, ritualísticamente cada sábado a las 9 de la mañana iba por las pelotas. pelotas. De Eso la es marca. algo que habla de la nobleza, perdón, Sí, habla de cómo la no. nobleza de los tijuanenses, de ayer y de hoy, porque hoy también hay tijuanenses buenos, generosos. Así Tijuana, por su origen, por lo que representa, o el tijuanense, es gente sumamente generosa. Imagínate. Generosa y solidaria. ¿eh? Y abrirle los brazos, acoger a todo aquel que llega. Sí, sí, ¿Qué sí. ciudad? Dicho con todo respeto, no quiero decir que aquellos municipios, aquellas poblaciones no tengan esa característica, pero en el caso de Tijuana, más allá de lo vapuleado, Sí, de lo sí, que sí. se nos ha dicho, y aún así, pues sigue siendo la misma Tijuana, pero la Tijuana de antaño, Nacho, así como lo mencionas, caray. Bueno, Cierto. antes de irnos a la pausa y así sumamente rapidito, porque nos está esperando a mí el torcido. Bien, bien. Adelante. Y El ustedes cuernito el yo creo cuerno. que nos lo vamos a dividir Nacho y yo. No sé, ¿Cómo? ahorita te tiramos el volado. ¿Cómo las familias tijuanenses se reunían alrededor de los radios, En torno. transmisores? Sí, así es. ¿En torno a qué? A una A la radionovela. ¿En qué año empezó a llegar Tres Patines? Más o menos. Pues fíjate, pero yo Tres Patines lo empiezo a escuchar en los 60 por aquí, quizá a principios de los 60. Acuérdate que Tres Patines se producía antes de la Revolución Cubana. Así es. Si estamos hablando José Candelario, Tres Patines. Tres Patines. A la reja. Nananinas, de verdad. Y luego el señor juez. otra de las radionovelas producidas aquí en México antes de Porfirio Cadena, Chucho el Roto. Chucho el Roto también. ¿Quién nos recuerda a Chucho el Roto? Era clásica, ¿verdad? Sí, era Calimán. Calimán. ¿Sabes quién era referente. la voz de Solín? No, lo desconozco. Luis de Alba. ¿Cómo? ¿De ¿De veras? niño? No, hombre, fíjate ¿El nada más. Pirurris? El Pirurris. Pirurris, fíjate. La voz de Solín. Qué bárbaro, ¿no? Lo No te ignoraba. lo puedo creer, ¿ves? El Pirurris. Y además el mismo Luis de Alba que tuvo pues un final como muchos artistas lleno de escándalos, de vicios y Sí, demás. pues. Pero empezó ¿cómo les llaman? De gritones en la Lotería Nacional. Los niños gritones de la Los niños lotería. gritones. Sí, los gritones de la lotería. Los decían. gritones de la Inclusive Lotería le llegaron a dedicar un billete, ¿verdad? A los gritones, ¿verdad? Y aparecían, ¿cómo se llama? Con las bolitas, ¿verdad? Que las cantaban, las gritaban. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Tú nos bandas después del gilófono, por favor. Quiero compartir, Con todo gusto. al Adelante. menos en este programa, el privilegio de que podamos ir a pausa y regresamos posteriormente con Nacho. Sale. No le cambien. Volvemos aquí a Charlas de Café. Muy bien. Bueno, pues me tocó despuntar Sí. El cuernito. cuerno. Y todavía no llega la temporada, así que... De toros. De toros. Toros. Ay, qué lástima que tiraron el toreo de Tijuana. Oye, toros Digo, en el aquí toreo de entre- Tijuana. ¿De Oye, quién te Aquí entre acuerdas? nos. Supongo Joaquín que también. Joaquín Diescroche. Ahorita vamos a platicar, ¿eh? También se
radiaron algunas corridas de toros. Sí, cómo no. Se hicieron grandes programas. No, ¿cómo La no? XBG, yo me acuerdo. La VG, sí, una buena temporada, años, fíjate. Bueno, ya ese es vamos, otro tema. ahí Híjole, vamos a entrar a te digo, la riqueza de la radio. El Tijuana que se nos está yendo. Que se nos está yendo. Bueno, Vamos a entrar en... a nosotros, porque las nuevas generaciones tienen otra perspectiva de la ciudad. ¿Alguien preguntó alguna vez? Es que aquellos tiempos fueron muy hermosos. No, fueron tus tiempos. Claro. Porque los tiempos hermosos que viven las nuevas generaciones es la de ellos. Es ¿no? la de ellos, sí. Y así seguirá siendo. ¿eh? Sí, a nosotros nos queda nada más venir, nos tenemos que venir adaptando, Pedro. Claro. O sea, adaptándonos, ¿verdad? Y los espacios, bueno, yo sé que habrá una nueva oportunidad, pero de entrada quiero agradecer esta imagen, esta primicia que acaban de hacer, este trabajo de investigación. Siempre es apasionante y un gusto, además. Sí. Es parte de la pasión, ¿verdad?, que tenemos y no podemos corresponder de otra manera a la hospitalidad de ustedes, tuya, Pedro, sino venir con algo de bagaje. De los ¿verdad? compañeros. ¿Qué más hay de la radio, Nacho? La otra vez, la vez Aparte de esta pasada, anécdota tan enriquecedora sí, de don Luis Enrique Enciso, Luis Enrique. que Sí, Dios lo cómo tenga no. en su cielo, ¿verdad? Y pionero de la radio aquí en Tijuana y pionero radio, de las pero voces también. Una buena persona. ¿Cómo no? Como hay muchos. una de las primeras estaciones de radio. por Sí, cierto, sí. También. Está como ya catalogada como de las pioneras. Me dicen. Y de 3 letras, que no hay muchas en provincia, no Quedan- hay muchas de 3 quedan letras. menos. ¿Verdad? Ujú, Bueno, así es. la vez pasada, Pedro, Raúl, hablamos de Rafael Manuel Ceniceros, de Tiempo. la XAZ. No lo sé. Estoy obligado, Sí. porque también me preguntaron, ¿quién es Nacho Acuña? ¿Quién es Raúl Alberto Cortés? Como muchos otros locutores, yo les mencionaba aquí, aquí en casa, pues, las grandes voces que tenemos. Sí, así es. El licenciado Alberto Lucero Antuna, Oh, cómo no. hombre de la radio. Sí, cómo no. El maestro don Manuel Suárez Soto, otra autoridad de la radio. Desde luego nuestra voz oficial, el Chato, el famoso Chato Estrada. Pero el licenciado Acuña, abogado de profesión, ha sido locutor desde hace muchísimos años, de aquellos viejos, dicho con Fui. todo respeto. Fui, pero de los piratas. Transmitiste en la Autónoma de en Sinaloa. Radio UAS. Radio UAS, sí, pero Y Raúl Alberto Cortés, pasó. tras tu charola todavía, siempre ahí en tu cartera, ¿no? Siempre la traigo por si se ofrecen. Sí, soy locutor de radio y televisión también. Lo obtuve mi licencia, mi certificado en el año 1997 en la ciudad de Guaymas, Sonora. Hice mis prácticas en la XCDR en Guaymas. ¿Por qué allá? Se presentó la oportunidad, tenía yo un primo en paz descanse que era locutor y él me hizo favor de prestarme todo el material, ¿verdad? De audio y teórico también, ¿verdad? Me lo traje acá a Tijuana, estudié y los sinodales se presentaban en Hermosillo. La posibilidad de hacer las prácticas, pedimos esta oportunidad al concesionario y él gustosamente... Y era un examen general, ¿eh? Era un examen muy difícil, por De cierto. historia, de lingüística, de voz, Cultura general. de cultura general. por supuesto. Fueron tres sinodales los que me tocaron, ¿verdad? Así que pues me tocó la época difícil, ¿verdad? Y aprobé el examen afortunadamente, ¿verdad? Difícil también en tus tiempos, porque la UAS fue Sí, semillero sí, de el 72. muchísima gente que ejerció capacidad y liderazgo en todos los ámbitos. el 72 fue cuando era estudiante de 3er año de la Facultad de Derecho. Entramos a trabajar a la estación de radio de la universidad, que se inauguró en 1971. Entramos como discotecario, pero como no había rock and roll, hicimos el experimento de que se programara música de rock and roll, de cabellos largos que decían, música de hippies de aquella época. Los melenudos. Y en una estación cultural, porque había gente que tenía la idea que el rock no era cultura. Pero se escribe con papel pautado también la música de rock and roll. Así es. Bueno, imagínense. En un pentagrama. Imagínense ustedes que nos están siguiendo a el abogado Nacho Acuña con su pelo largo, rockero y transmitiendo. Lo vamos a ver al rato. Y Hay una fotografía sí. por ahí. Entonces desarrollamos ese programa que fue el pionero en estaciones culturales de rock En and el roll. noroeste del país.
creo que a nivel nacional. ¿Que a nivel la nacional? UNAM, Fíjate. creo que a la fecha no tiene rock and roll todavía. Oye, La UNAM. Pero bueno, es cuando cosa de cada hablas quien. de las bibliotecas musicales de las estaciones de radio, estamos hablando de verdaderos archivos históricos. Nada más para darnos una idea, si la cabina reducida es pequeña, donde se transmite y hay un micrófono, déjenme les digo que atrás hay cuartos completos, o había, porque ahorita ya todo está digitalizado. Son verdaderas fonotecas, Pedro. Verdaderas fonotecas, efectivamente, en donde pues ahí había música de todo. Días antes o por semana seleccionaban, Se programaba. por supuesto, la música que se iba a tocar. Era mediante una programación precisamente, ¿no? Y pues ahí está. mira, trae aquí Eran un ejemplo, Nacho, mira. Long plays como este. Sí, Sí. es cierto. Se De hacía la tre- programación en forma semanal ahí en Radio Eran UAS. 33.3 revoluciones por minuto en radio. Te arrebaté la palabra. Disculpa, mi estimado Bueno, Nacho. hubo un programa que fue el pionero de música de rock and roll en estaciones culturales. Se llamaba Ecos del Pop Mundial. Pasaba de 9 a 10 de lunes a sábado en la noche. Y una vez algún locutor me suplió y estuvo pasando una canción de Iron Butterfly, Inagada da Vida, la versión completa. Sí, cómo no. Y luego interrumpía de vez en cuando y decía, pásenla bien. Carlos Peregrina con mensajes subliminales. Intercalada la voz. Hay algunos archivos sonoros de buena suerte, se conservan, se están digitalizando. Magnífico. Y la persona que sigue con el rock and roll en Radio UAS, pues era de los que escuchaba nuestros programas. Fíjate, sí, yo continúo con la Sí, tradición. y nomás que él se va a jubilar en la UAS y yo no alcancé jubilación. Regresemos a la a aquí y Tijuana, ahora, sí. aquí, a A nuestra la Tijuana de aquí. aquí. A la aquí y antier. Pues mira, yo platicaría tantito nada más de Mario Humberto Herrera y Puerto. El clásico, ¿te acuerdas? Fíjate que he estado preguntando sobre su presencia en la radio. En la radio. Le recordé la frase a el señor Valdivia, que también está aquí con nosotros, otro más de las grandes voces, Sí, una leyenda así que es, tenemos aquí así en es. Primer Sistema Así de es. Noticias. Un fuerte abrazo y saludo, y que sirva como un mero reconocimiento a don Alfonso ¿Cómo no? Valdivia, pionero de la televisión Así es. en Baja California, y por supuesto del primer noticiero Así que es. hubo en esta ciudad, Televisado, televisado. definitivamente. Adelante, Raúl Alberto. Y se nos sigue haciendo tarde y más tarde se nos hará si no nos apuramos. El ferrocarril comercial, el más comercial de los ferrocarriles. Sí. Creo que eso le comentaste a don Manuel. Sí. Eso fue. Tenía un programa él en las mañanas en XCC precisamente, y se nos iba haciendo tarde y más tarde, era porque se acercaba a las 8 de la mañana y pues todo el mundo corriendo, eran las amas de casa para mandar a los hijos a la escuela o a los señores al trabajo, qué sé yo, ¿verdad? Pero recuerdo también ese sonido, ¿verdad? Y creo que por ahí se acompañaban de un xilófono de vez en cuando, por lo menos al dar la hora, al transmitir la hora, al cierre, ¿verdad? Del programa, ¿verdad? Sí que es muy evocador también, y la voz de don Mario Herrera y Puerto pues quedó grabada en mi memoria y quería Hasta el transmitirla. mismo nombre suena atractivo. Poético. Era el nombre verdadero de él. Sí, era yucateco y tenía un Yucateco. sobrenombre, un sobrenombre Bulubú, le decían a él. Ah, Porque él había sido artista por ahí en México antes de venir para acá a Tijuana. Creo que había actuado en carpas y había actuado en obras de teatro por ahí en Pues de México. la época de Palillo, de Resorte. Seguramente, sí. De Cantinflas. Bulubú era su seudónimo, ¿verdad? Y por suerte llegó a Tijuana, ¿verdad? Y dejó huella. Alberto, Nacho, pues las grandes voces antes de llegar a Tijuana estuvieron o incursionaron en el cine, incursionaron en la declamación. Así es. Y por supuesto en otras estaciones de radio. Otra de las grandes voces y leyendas, pionero también de la radio aquí en Tijuana, don Luis Franco Prado, 96 años. Y aquí está en PCN. Y aquí está en Primer Sistema Así es. de Los domingos noticias. tiene el Fíjate, programa. fíjate lo curioso, lo que estás diciendo, fíjate la grandeza de PCN, fíjate cómo cobija
aquellas voces de antaño del pasado, la enriquece, fíjate. Se ve enriquecido PSN con aquellas voces, fíjate, tiene, de tanta tiene al tradición. sucesor PSN de Jesús Pemate Esparza en otra estación en Complacencias. Ah, Quiñones. Ramón Quiñones. Ramón Quiñones, fíjate ¿no? nada más, hombre. Es parte de la historia reciente. Sí, cómo no. En la lista en la larga lista que traemos aquí, pues es Jesús Pemate Esparza, también lo tenemos contemplado, ¿no? Otra voz, don Pepe Castillo Leucón. Don José Castillo Leucón. Yo me pongo muy nostálgico cuando escucho de don Pepe porque gracias a él, indudablemente, yo no tengo camino recorrido, pero en una estación hermana, no voy a mencionar las siglas, arranqué siendo un chamaco. Mira nada más, Pedro. En el programa de los domingos, Estar Listos. Estar listos. Lamentablemente, y por la edad, de hecho, déjame decirte que don José Castillo Leucón es quien se jala a Franco Prado. Sí, por supuesto. O sea, no desconocía esa anécdota, fíjate, ¿no? Qué interesante. Don Pepe, las grandes voces de Tijuana, bueno, pues tienen la fortuna de reconocer el origen y parte fundamental de las bohemias de aquellos años que también se hacían en esta ciudad. Y una de ellas, bueno, pues es la de este hombre tan, pero tan generoso, al menos en mi caso, que una vez que pasa mejor vida, Carlos Castillo Leucón, como que toma la estafeta, ¿verdad? De alguna forma. Nos quedamos con el programa Estar Listos. Fíjate nada más. Y como se trata de eso, de estar listos, bueno, pues mi productora, ustedes disculpen, nos está llamando a corte y tú nos vas a mandar, mi estimado Nacho, sin descartar el cafecito. Tomamos una pausa para saborear el espléndido café Sabarex. Volvemos. Bueno, no me han dicho qué les pareció el café. El cuernito, muy bueno, acompañado del rico café Sabarex. Déjeme te sirvo más. Claro que sí, muchas gracias. Para un buen café, un buen pan. Sí, también. Oye, claro. Y una buena plática entre amigos. Definitivo, Definitivo. En lo que nos platicas, te voy a decir como dice mi señor padre, oye, ¿y cuándo va a estar otra vez el señor de las chácharas? Ya no soy recolector de antigüedad, recolector de chácharas. Me acuerdo del tlacuache de Cricri. Ahí viene el señor tlacuache. ¿Te acuerdas? Muchas gracias. Ya los eché a perder. Muy amable. Mayra me va a cambiar en el cintillo. El recolector de antigüedades queda en la historia. Por el chacharero. Vamos a platicar este radio rápido. Es un RCA Víctor, fíjate. Un RCA Víctor del año de 1936, multibanda. Tiene 4 bandas, 6 bandas tiene, 4 de onda corta. Muchas gracias, pero muy amable. Hay gente que no ha vivido tanto como ese radio. Pues yo creo que no, fíjate, sí, ya es una pieza de ¿Se va museo. acercando al centenario? Sí. Volando. 6 bandas, 4 de onda corta, una de frecuencia modulada rarísima, porque en aquellos años no había hasta los 50. Mira, sí, así es. Ya no existen las mueblerías, las puedes mencionar dónde se podían conseguir, incluso fiados. ¿Quién sabe, Pedro? Este radio... ¿no? Este radio viene de Mexicali. Este radio lo rescatamos del cesto de la basura, les platiqué alguna vez, y me tomó un año su restauración. Funciona perfectamente bien. Tiene todavía su sintonizador a través de un bulbo. El ojo mágico. El ojo mágico. Esto tenía una función muy específica, Nacho, Raúl. Así es. Era para checar la frecuencia, cómo estaba sintonizado. La intensidad de la señal. La intensidad de la señal. Un sintonizador, fíjate. Entonces se abre, un día lo vamos a encender para que lo vean. Es un sintonizador. Entre más se llenaba la iluminación, era mejor la sintonía. Era mejor la recepción. Era un verde muy bonito, muy intenso, ¿no? Y el cuadrante también se iluminaba muy bien. Por eso tú comentabas que era factor de unión familiar. Imagínate en penumbras en la habitación, con los colores verdes, escuchando los... Pero imagínate, la gente se reunía alrededor
este aparato en medio de la sala y todo el mundo mirando hacia el radio. Hoy nos ponemos a mirar la televisión de frente porque sale el monito. Pero fíjate, decía hasta eso. un pequeñín por ahí. Y antes era ante la chimenea, cuando sí. no había radio. Oh, sí, sí. Por eso se le llama Hogar. la moderna chimenea del ensueño en los caray. 30s, mira. a la estación Qué de radio. interesante. Al radio, por cierto. Ándale, es una de las imágenes que... La Sí, porque moderna era en torno, chimenea ¿verdad? En directa. torno a los Bueno, aparatos. no es que quiera balconear a Rubén Pérez, pero según me han comentado que parte del equipo de producción es Rubén Pérez, cuando estaba chamaco, le preguntaba a sus padres que de dónde estaban hablando y cómo se metieron las personas. Ay, Todos los niños preguntan, Sí. ¿cómo se metieron? ¿Quiénes están eso hablando? me pasó a mí mi primera experiencia al ver la televisión. Cómo caben los caballos ahí, el llanero solitario. Pues era parte Y mis primos mayores que yo nomás se burlaron, pero nunca me explicaron. De ahí Te viene dejaron. la inquietud por ver. Qué bueno que no ondas. preguntaste cómo se habían metido a la tele. Era parte de la magia, pues, ¿verdad? Sí, Para sí, lo la menos. Claro, novedad. es magia. Y la Así es. inocencia también, de joven. Sí, claro, ¿no? de niño. Entonces tiene mucha historia y aparte vocación, ¿verdad? Más o menos un poco después, mira, ya ahí vienen las primeras imágenes. ¿Quién está ahí? Mira, ahí nada más y nada menos que don José Luis Rivas Marentes, fíjate, Rivas otra voz de Marentes. aquella época. XHRM, la primera FM. Él de es Tijuana, fundador de la primera estación de radio FM 92.5. Piloto aviador. A ver, también. pero también tiene la otra vertiente, la que acaba de mencionar, uno de los primeros locutores y uno de los primeros pilotos aquí en Tijuana. Pues bueno, fue piloto aviador, pero lo curioso de esta anécdota es de que fue el primer piloto aviador comercial en el aire. Le adaptó una bocina a un Cessna 150 y volaba anunciando a las casas comerciales, pero las volanteaba, Pedro. Aventaba por la escotilla, ¿verdad?, los volantes y corríamos todos por lo menos a buscar uno, a ver qué decía. Era mágico Uno de los esto, ¿no? volantitos. Escucharlo en el aire, ¿no? ¿Y quién está ahí, Nacho Alberto? Pues no te sabría decir. Esto yo creo que es de XCDZ, debe ser de México, ¿no, Nacho? Fue las fotografías que nos compartiste, ¿verdad? XFQ, No, la de Z, ¿no? Y ¿no? Y FQ, yo creo que, pues no sé, Bueno, esto. de las viejas No, y XCW dice atrás, mira, en la espalda Vamos a del señor. investigarlo para- Sí, quién es. Si es que nos vuelves a invitar. Ella es nada más y nada menos que Gloria Enciso Power. Ella es la primera locutora mujer en Baja California y aquí en Tijuana, lamentablemente fallecida recientemente, ¿verdad? Sí. A ver quién más sigue por ahí, ¿verdad? Sí. En fin, ¿no? Son voces, ¿verdad?, pioneras y realmente pues dejaron historia, dejaron huella. aquí en Forjadores Tijuana. de la cultura tijuanense. de Así alguna es, medida. cómo no. Bueno, ¿qué más? Qué placer estar entre vosotros el día de hoy. Yo quisiera recordar a alguien, Pedro. ¿Qué tenemos aquí, Raúl? Primero quieren que les platique de esto. Y luego ahí está un cassette, ¿no? De Caray. Manuel Gastelum. Está bien. Millón. Bueno, este es un radio de onda corta digital. Este aparatito tiene 9.999 frecuencias, 17 bandas. Tiene Aquí. la de la policía también. Tiene todo lo que quieras sintonizar está sintetizado en este aparatito que terminó con la magia precisamente de estos Porque la aparatos. Y policía varias usa radio millas también. recorridas, igual que su dueño. Varias millas recorridas. Y esto es la última adquisición. Me llegó de Tokio, mi hijo mayor Raúl hizo favor de conseguírmelo hace unos meses. Rarísimo, es análogo todavía, con 12 bandas. Fue una producción de radios que hicieron para los países de África y algunos de Medio Oriente, que es la única manera de conectarse con el mundo, es a través de la onda corta, fíjate. Ya no se consiguen por acá, lo encontró, papá, tráemelo, ¿verdad? Y me lo trajo, fíjate. Entonces, una reliquia también, es una pieza de museo nueva, porque realmente no le ha tocado, ¿verdad? ¿Y de qué lado, Nacho? Un Bueno, cassette. Es un cassette para... Eran los modos de reproducción de música o palabra grabada en Eso nos llega, forma reciente. eso nos llega después del cartucho. Están De desapareciendo. 8 ocho tracks o algo así. Están desapareciendo, pero... Todavía se encuentran, pueden- pero ya son piezas de se museo. pueden también. digitalizar. Es- Los tornamesas de aguja que ibas y comprabas el repuesto y demás. Te vendían la agujita ahí. Sí, todavía era lo hay, que se- todavía hay. Por ejemplo, por la colonia Morelos con Serruchos Serrano. Ándale, Tiene sí, todavía efectivamente. expendio de Uy, Sergio rarezas. el Serrucho También un Serrano. pionero de
de las transmisiones, ¿verdad? De la Como televisión. Como ingeniero. Sí, de la televisión. Aquí este cassette es Poemas de Amor en la voz de don Manuel Gastelum Villán. Hombre, caray, Nada una más. voz de privilegio. Hombre de la radio. De la radio, sí. Fíjate, él empezó con la televisión, el Canal 6 aquí de Tijuana, en 1954 más o menos. ¿Desde San Diego? No, aquí en Tijuana, allá en Monte San Antonio estaba sí, pero le daban oportunidad a la radio, a la televisión mexicana 2 horas, tenía un programa que se llamaba Show en Español y transmitían Se grababa aquí. Cuando el Monte San Antonio era monte, no era la colonia. Cuando era monte no había nada, Sí, había nada. para cazar conejos ahí arriba, ¿no? Bueno, se grababa aquí, se transmitía Lo en San Diego. menciono porque el Canal 6 era de San Diego, que nos llegaba aquí. No, pertenecía a Telesistema Mexicano. Y lo rentaba. Lo rentaba. Concesionado a la ABC. A la Sí, ABC, de la cadena nacional Eran americana. Canal 6, 8 y 10 originalmente. Así es. ABC, Eran CBS 3. y NBC. Por eso me gusta juntarme con ustedes. En Aprendo los 50s. demasiado. Y Eran nosotros a ti, 3 pero también no crees que no. A ver, muy interesante. Nacho, Raúl, Sí. ustedes, ¿cómo ven, cómo escuchan en estos momentos la radio en nuestra ciudad o en Baja California? Es muy diferente. De hecho, los grandes locutores, pues así como están desapareciendo muchas cosas, también, Parece ser que también la radio. La técnica Incluso, es automatizar todo. perdón, Sí. aquellas concesiones son más a monopolios que a estaciones locales. Incluso Así es. se han convertido muchas estaciones locales en cadenas de Cadenas. radio, ¿no? Para Y allá se iba. pierde no solamente Mira, la fuente de trabajo, voy sino a, las voces. voy a decir esto, ¿no? Yo lo dividiría en 2 segmentos, ¿no? Uno es la frecuencia modulada y otro la amplitud modulada. Como bien dijo Nacho, ¿verdad? Que están desapareciendo. La amplitud modulada se está pasando a frecuencia modulada. Entonces quedan todavía estaciones en amplitud modulada que son las que nos presentan algunos programas todavía con cierto dejo de nostalgia, ¿verdad? Se evocan al pasado. La frecuencia modulada es una radio totalmente comercial y ahí es donde entran los jóvenes locutores, ¿verdad? Que no quiero decir nada negativo de ellos, ¿verdad? Pero es muy diferente a la cultura de antaño, ¿verdad? Por eso lo divido en 2, ¿verdad? Y estos muchachos pues tienen penetración, ¿verdad? Comercialmente, ¿verdad? En la sociedad, ¿verdad? Pero pues de otra manera, de otra forma, con todo respeto, ¿verdad? Pero es muy distinto. Son tiempos diferentes, como Sí, así es. probablemente Humberto Fonseca y Lucero Antuna no era del gusto de las gentes mayores que habían escuchado en los 30 a Luis Enrique Enciso. Quizá a ellos les tocó una transición. Es donde estás ubicado. Por eso hay que tener esa tolerancia. Sí. Como los jóvenes tienen tolerancia de nosotros. Ir Bueno, a la aquí como Pedro es muy tolerante. Y Mayra son muy tolerantes. Hay una anécdota del licenciado Alberto Lucero Antuna, nuevamente lo voy a citar, porque él manejaba un programa de complacencias. Sí. Y ¿saben hasta dónde enviaba sus saludos? Hasta el pueblito, en la mesa. La penitenciaría de la A la penitenciaría. Así y es, sí. además, había una persona, o de cuando en cuando, él también se la dedicaba, sin que se la pidieran. Las rejas no matan. La variable es que hay en... Tenía su auditorio allá Sí, atrás. no, por supuesto. auditorio cautivo. Bueno, Sí. entre comillas, ¿verdad? Nada Pero más sí, que sí, sí. en aquella época, en los 80s, la penitenciaría casi no tenía rejas. Era un pueblito. Porque ¿Era un pueblito? era había hasta un equipo de béisbol, los Tigres, que siempre eran home team. ¿Oh, Los sí? Tigres de la Mesa, sí. Y me imagino que si iban a jugar ahí, pues tenías que perder para poder salir bien librado. No sé, pero No le sí, podías ganar ahí a los... Existió mucho tiempo, los Tigres de la Mesa. Humberto Fonseca, Humberto Fonseca. tengo todavía el honor de contar con su amistad como Está activo, de la de don ustedes. Humberto, está activo. Acuérdate que dejó la radio para dedicarse de tiempo completo a la música. Ajá, caray, qué Sí, bueno. pero ahí de vez en cuando una de las grandes voces, que claro, en su momento, hablando de aquellos pioneros de la radio, pues se salía del contexto. Otra de las voces, Arturo González Pulido. Arturo González Pulido Sí. también de aquella época. Está No hay activo, domingo. Está activo todavía. Sí, está activo. Llegó a ser voz oficial de diferentes estaciones. Ujú, ¿cómo no? ¿Qué me dices de José León Ortiz? El
Maestro, Maestro. José Lino Ortiz. Fíjate que el espacio, sí, como no, Mayra, por supuesto. Mayra nos ha conseguido un audio, a ver si la identifican caray. ustedes. Sí, pero... Recordando en Radio Enciso 1310. Radio Enciso. A ver. En la mañana. Un sueño. De tus Una redes visión. sociales. De tus redes sociales se bajó eso. Sí, magnífico. Yo lo tengo, sí. Su fundador, Ahí va. Es lo que tú... Luis Enrique Enciso Clark. Ese lo tengo yo Sí, precisamente. ese. Y su esposa y colaboradora, Herminia Power de Enciso. Sí. Qué bárbaro. Qué bárbaro, bueno, qué qué vocación. buen detalle. Muchas Eso es gracias, de Mayra. tu archivo Personal, Raúl. sí, muchas gracias, qué bárbaro. Vean, ¿no? Magnífico, Nostalgia, nostalgia pura. sentimiento. Pues es lo que evocamos, fíjate, y nos transporta aquel pasado bonito de nuestra temprana juventud o saliendo de la niñez, ¿verdad? Qué Sí. Mario Thomas fue locutor también. Tenía un programa que se llamaba La Discoteca Atómica también en la mañana. Discoteca en la Atómica. WX. Antes de ser Perfecto. el cronista consagrado de béisbol que todos No, conocemos. no. A Mario ver Thomas. a ver qué me dicen de un señor Rafael Ortiz. El tío Rifles. El tío Rifles. El tío Rifles con sombrerito. Hizo Sí. televisión también, ¿verdad? Él hizo televisión, pero en la radio, y curiosamente doblaba su voz y pues era como un viejecito, ¿verdad? De gruñón, ¿verdad? Con su... Y el tío Como Rifles. yo ¿no? comprenderé. El zorrito de la televisión. El zorrito de la televisión. Que Jesús transmitió en radio. Sí, Jesús Arnoldo López También Salcido. hizo transición a El la zorrito. televisión y Sí. en remembranza a don Arnoldo López qué trae? Salcido, muchachos. ¿Qué Quiero traes? regalarles una máquina de escribir portátil en esta ocasión, que quede testimonio. Vean nomás. Y aquí está la máquina de escribir para Mayra también. Caray. Mayra, Rubén. A ver quién más alcanza, si quedan Rubén, varias. Iván. Son máquinas de escribir portátiles nuevas de paquete, como decía. Para las nuevas generaciones, la máquina de escribir portátil, él en su programa de aficionados, El rizámetro de la televisión. sí, todo aquel participante en el programa, al finalizar su intervención, le obsequiaba una máquina de escribir portátil. Oye, que no era Raúl, otra ¿les cosa más que una tocaban la pluma. campana o una sirena? No me acuerdo Les muy bien. tocaba una sirena. Cuando eran muy malos. Creo los que era chistes. sirena, sí. En vivo. Sí. ¿Y por qué le decían el zorrito de la televisión? El zorrito, porque era un zorro, tenía una capa. Traía una gorra de Davy Crockett. En con sus la cola de orígenes, zorrillo. por un lado, pero por otro lado, por zorro. Sí, cómo no. A ver, vámonos. Ese es Raúl Alberto Cortés en su estudio, donde ahí su museo particular. hemos estado. Y qué lástima que no vimos la imagen de Nacho Acuña cuando estaba transmitiendo en Radio Guas también. Ese es mi refugio, es mi cuarto de juguetes, y donde digo que no se permite la entrada a las niñas como el club de Toby, A menores de 18 años. a menores de 18 años, pero lo comparto con todo el mundo y son bienvenidos el día que gusten Gracias. ahí compartirlo Bueno, con todo gusto. Muchas Lamentablemente, gracias, Mayra. lamentablemente tenemos que despedir esta transmisión. ¿Cómo? Muchas cosas quedaron en el tintero. Sí. De veras que sí. Sí, y de manera obligada, bueno, pues a mí me gustaría hablar de aquellas tiendas, aquellos almacenes, aquellos negocios, aquellas panaderías a propósito, Uy, sí. que también fueron fundamental y se enlazaron íntimamente a la publicidad por medio de la radio. ¿Qué me dicen de un segmento de los cines? Sí. Otro. Ajá, ándale, los intermedios musicales o los noticieros en los cines. Los ribatones, aquellos noticieros. Don Humberto Cawish. Los maratones en radio. Humberto Cawish. Maratones en radio. Sí. José Luis Riva Marentes fue maratonista en su avioneta. Y don Alfredo Reyes, el Coyote, El Coyote. cantando. Alfredo Reyes, el Coyote. En la Alfredo octava Reyes, y el revolución. Coyote. No hay mucho más que tocar, ¿verdad? Pero pues el tiempo, El lamentablemente, tiempo ¿no? es un tirano. No que sé nos qué vence. pasó con el Coyote hace como 5 años que ya no sé de él. Yo por ahí lo llegué a ver también. Muy con entrado en años. Sí. Me confesó, por ahí anda circulando un libro. De veras, Sí, sí. me daba muchísima pena que lo ofreciera gente que desconocía quién era. Mira nada más. Pues no, ni siquiera para el cafecito. Fíjate nada más. Pero palabras de él, que la canción El Coyote se la compuso José Alfredo.
a él. De veras, fíjate, Dice. Vaya. Qué ¿Quién historia, sabe? qué historia. Bueno, ahí está. Mira, Nacho y Raúl Alberto. En nuestra época de pelotarios, Nacho Zaguero y Beto delantero. Bien, Preparándonos. bueno, Gracias, muchas gracias, Mayra. nos vamos a tener que despedir con esta imagen. Una charla de café Sabaret, deliciosísima. ¿Cómo no? Yo encantado, pero bueno, El tiempo manda. el tiempo apremia. Y con esto se despiden. Ignacio Acuña Loera, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Raúl Alberto Cortés Bustamante, su locutor y amigo para la próxima. Bien, a nombre de todo el equipo de producción, al frente, Mayra Mercado, a los lados, a la diestra y la siniestra, Rubén Pérez, Iván Alavés, y bueno, quien se encarga de arreglar la mesa, pues Sí. un servidor. Le agradecemos el hecho que nos haya acompañado con estos dos grandes invitados. Y por supuesto la invitación es para que nos siga, nos sintonice en una próxima charla con invitados igual a los de hoy, en una próxima charla de Café Sabaret. Hasta entonces. Este programa fue patrocinado por Café Sabarex, simplemente el mejor.